Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Comienza tu día meditando el Evangelio de la vida con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy sábado 20 de septiembre, escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla, y al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó, y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos, y al crecer estos, los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: «El que tenga oídos para oír, que oiga». Entonces le preguntaron los discípulos: «¿Qué significa esta parábola?». Y él les respondió: «A ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. A los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan». La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. La parábola del sembrador la hemos escuchado tantas veces. Es de las pocas parábolas que se repiten en los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, y siempre la hemos reflexionado en torno a la manera en que recibimos la palabra de Dios. ¿Qué clase de terreno somos para permitirle a la semilla del evangelio dar fruto en nosotros? Aunque la transmiten los 3 evangelios sinópticos y en esencia es la misma historia, el mismo mensaje, los detalles muy sutiles hacen que cada evangelista le ponga un acento distinto. En el Evangelio de San Marcos, el énfasis está en recibir la palabra. San Mateo, en cambio, lo pone en entender la palabra. Pero San Lucas, que acabamos de escuchar, en lo que pone la atención es en perseverar, dar fruto por la constancia. La palabra que usa en el texto griego original es hipomoné, que se traduce por perseverar, pero no entendido como una resistencia pasiva, como un aguantarse sin más, sino en ser constantes con lo que se ha recibido y comprendido, aún en medio de una situación difícil. ¿Y por qué el Evangelio de Lucas lo enfoca así? Porque fue escrito para una comunidad que sufría incomprensiones, persecución, carencias, deserciones y durísimas condiciones, que ponían a prueba la fe de los discípulos que ya habían recibido la palabra con alegría. ¿Cómo podríamos definir una tierra buena? Es la que permite que la semilla crezca y siga dando fruto en el largo plazo. Es lo que no pueden ofrecer los demás tipos de terreno, unos por su inmediatez, otros por la superficialidad, y otros por la distracción. Unos quieren resultados inmediatos, otros buscan solo efectos gratos,
y los otros se hunden cuando llegan las dificultades. En prácticamente todo tenemos este problema. Queremos iniciar nuevos hábitos y tenemos la motivación para comenzar, pero no la disciplina para perseverar. ¿Cuántos emprendedores fracasan porque saben cómo empezar, pero no cómo mantenerse a largo plazo y tener la resiliencia para resistir los obstáculos que seguramente se presentarán? Muchos se sienten tan enamorados para casarse en una boda de ensueño, pero pocos se detuvieron a considerar si tenían con qué mantenerse unidos en el matrimonio el resto de sus vidas. Y respecto a la fe, duele aceptar que trabajamos para que la gente reciba los sacramentos, pero no para que persevere en la vida cristiana. Realizamos eventos que remuevan sentimientos, pero no que arraiguen en la comunidad y el compromiso. ¿Qué tipo de terreno consideras ser tú? Hay quienes reciben la palabra como las semillas que caen en el camino, como semillas para alimentar a los pajaritos de la distracción. ¿Sabes? Antes tomábamos un libro de al menos 100 páginas que debías leer completo con atención para captar su esencia, y en el que todo estaba conectado de principio a fin. Tardabas en leerlo, pero ya te dejaba algo permanente. Ahora cambiamos los libros por los celulares, en los que pasamos horas enteras viendo un video tras otro, de 30 segundos o máximo de 1 minuto, puede que de chistes bobos o de información basura, o incluso puede que enseñanzas valiosas, pero todo es un video y lo que sigue y lo que sigue. En poco rato ya vimos decenas de videos sin conexión alguna, hechos para entretener el cerebro, pero no para arraigarle nada importante. Algunos ven bromas y vulgaridades, otros ven reflexiones piadosas, pero al final el efecto es casi el mismo: mero entretenimiento que no lleva a nada. No es que no persevere, es que ni siquiera empieza. O serás como el terreno pedregoso, en el que podrá brotar una frágil plantita, pero no algo profundo y fructífero. Todos en la primaria hicimos la tarea de poner una semillita en un frasquito con un algodón húmedo. La vimos a los pocos días brotar la raíz y el tallo. ¿Pero acaso alguien lo sembró en su jardín y aún lo tiene produciendo frutos? ¿O recuerdas de niño cuando compraste un pollito de colores en la feria, que lo llevaste a casa, pero bien pronto se te murió? Así son tantos que se acercan a la iglesia por tarea, por tradición, que dan un brote superficial cuando hacen su bautismo, primera comunión, su boda, etc. Pero la emotividad les duró tanto como el frijolito de la escuela o el pollito de la feria. O será semejante al terreno lleno de espinas, que aunque la semilla de la palabra intenta crecer, tiene el buen propósito, pero cuando empieza a no salirle todo bien y a la primera, cuando empieza a trabajar bajo presión, cuando inician las críticas, el rechazo, los ataques, las tentaciones, los problemas, la aridez espiritual, cuando se apaga la motivación inicial y caminos más fáciles te empiezan a atraer, hasta ahí llegó tu afán de crecer como cristiano, y aunque quizá no pierdas la fe, quedaste enano espiritualmente. ¿Quién será como esa tierra buena? Buena no por ser perfecta, sino por ser la que se cuidó, que vigiló el proceso, afrontó creativamente los problemas, y pudo dar no solo la primer cosecha, sino que siguió dando más y más. En esto de dar frutos no hay tierras buenas o malas. Hay quienes desistieron y quienes perseveraron. Que tengas un día lleno de bendiciones.